¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula, muy sencillita, la molécula de nitrógeno N2. Vale, con cualquier método que utilices vamos a empezar siempre por el mismo sitio. Necesitamos saber cuál es la configuración electrónica del nitrógeno, pero no toda. Necesito la configuración de la última capa, la capa de valencia. Vale, te la voy a poner directamente con el diagrama de Moller, lo puedes obtener fácilmente. El nitrógeno está en el periodo número 2, por tanto completa la segunda capa y tiene 2 electrones en el orbital S y 3 electrones distribuidos en los 3 orbitales P. Vale, no me interesa cómo están distribuidos los electrones, me interesa únicamente cuántos tiene. Y tiene 2 y 3, tiene 5 electrones. 5 electrones de valencia. Luego vamos a poner, en principio, N sub V como el número de electrones que tenemos de valencia, el número de electrones disponibles. ¿Cuántos tenemos? Hemos dicho que tenemos 2 y 3, 5 para cada nitrógeno, 5, pero si nos fijamos en la molécula de nitrógeno, tengo 2 nitrógenos, ¿no? Luego, en total, esos 5 electrones que tiene cada átomo, los tengo que multiplicar por 2, luego tengo 10 electrones disponibles, 10 electrones para jugar entre ellos y compartir para conseguir nuestro objetivo. El objetivo de cada átomo de nitrógeno, ¿cuál es? Completar la última capa, ¿con cuántos? Con 8, con el octeto. Luego vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a llamar N sub O al número de electrones que tendrá cada átomo de nitrógeno cuando ya haya conseguido el octeto completo. Luego, cuando lo haya conseguido, tiene 8, ¿no? Aquí siempre vamos a poner un 8. 8 tendrá cada átomo de nitrógeno. Pero tengo 2 átomos de nitrógeno. Lo multiplico por 2, luego hemos de jugar con 10 electrones, aquí arriba tenemos 10, pero nuestro objetivo es tener 16 en total, de manera que el octeto esté completo. ¿Y cómo vamos a jugar entonces con lo que tenemos? ¿Qué hace cada átomo de nitrógeno? Compartir. Pues vamos a calcular los compartidos. N sub C será el número de electrones que se comparten, los compartidos. Y los compartidos los obtenemos a partir de los datos que ya tenemos. Vamos a restar N sub O. N sub O. Le vamos a restar lo que tenemos disponible, que es N sub V. Los del octeto menos los de valencia. En el octeto tenemos, cuando lo hayamos completado, hemos de tener 16. Pero para llegar a 16 tenemos únicamente 10. 16 menos 10 son 6 electrones. 6 electrones que se comparten. Si se comparten 2 a 2, creo que tenemos 3 enlaces. 3 enlaces. Pero todos los enlaces no son iguales. De hecho, podemos incluso, esta no tiene mucha dificultad, pero mira, ponemos los 2 nitrógenos y tú podrías decir, claro, 3 enlaces. Ponemos 1, 2 y 3. Y ahí tengo los 3 enlaces. Pero con el método que te voy a enseñar, yo te permito distinguir entre los diferentes tipos de enlaces, porque todos no son iguales. Tenemos enlaces sigma y enlaces pi. Los enlaces sigma están formados por electrones que voy a llamar sigma. Los sigma los voy a calcular con una formulita muy sencilla. 2 por n minúscula menos 1. Donde esta n minúscula es el número de átomos que yo veo aquí. Tengo 2 átomos de nitrógeno. Luego n minúscula es 2. Lo sustituyo. 2 que multiplica a 2 menos 1. 2 menos 1 es un 1. 2 por 1. 2 electrones sigma. Luego, si tengo 2 electrones sigma, de los 3 enlaces, uno de ellos es sigma. Uno de ellos. Siempre el primero va a ser sigma. Recuerda que hay una gran diferencia en los 3 enlaces, aunque yo lo ponga igual, ¿no? Para la representación de Lewis con 3 rayitas. Pero el grado de solapamiento entre los orbitales sigma y pi no es el mismo. En el sigma el solapamiento es frontal y en el pi el solapamiento es mucho más débil, es lateral. Yo te estoy enseñando a distinguirlo. Vale, entonces tenemos 6 electrones compartidos, 2 en enlaces sigma, por tanto tenemos ¿cuántos en el pi? Pues la resta no. Electrones en enlaces pi. Totales compartidos, tenemos 6, vamos a llamarle N sub C. Restamos los que tenemos en el sigma, compartidos tenemos 6, 2 en enlaces sigma, luego tengo 4 electrones formando enlaces
pi. ¿Cuántos enlaces pi tengo? Tengo 2 enlaces pi. Por lo tanto, fíjate, una vez hemos montado ya la estructura con los 2 átomos de nitrógeno, evidentemente tengo 3 enlaces, pero de los 3 no son iguales. Siempre que haya un enlace, ese es sigma, pero si aparece el doble, aunque yo lo represente exactamente igual, el otro, este es un enlace lateral, que es un enlace pi. Y en enlace triple, que estoy considerando un solo enlace triple, en realidad son 3 enlaces. Siempre el primero es sigma y los otros 2 son laterales o pi. Vale, seguimos adelante entonces. ¿Qué me falta? Solitarios. ¿Solitarios qué quiere decir? ¿Hay algún electrón que no forma parte del enlace? Pues aquí ya lo podemos sacar, ¿no? Porque fíjate, este nitrógeno o este de aquí, ¿cuántos electrones tiene? 3 enlaces son 6 electrones compartidos. ¿Y qué quiere? Quiere tener 8. Le faltan 2. Pero vamos a obtenerlo, vamos a sacarlo con el método. El número de electrones solitario, vamos a llamarlo n sub s, número de electrones solitarios. ¿Cómo los calculamos los solitarios? Pues mira cuánto tenemos. N sub v, los de valencia. Estos son los que tenemos. N sub v. Vamos a ponerle que son 10. Lo hemos calculado antes. Y del total que tenemos, sabemos que compartidos, N sub c, son 6. Luego al total le restamos los compartidos, 10 menos 6, nos salen 4 electrones solitarios. 4 electrones solitarios son 2 pares. 2 pares que no forman parte del enlace. Vamos a llamarlos solitarios. ¿Dónde? ¿Dónde ponemos los solitarios, los 2 pares? Pues donde me haga falta, hasta completar 8 electrones en cada nitrógeno. Aquí le ponemos un par y aquí le ponemos otro par. Luego ya tengo la estructura de Lewis de la molécula de nitrógeno. Molécula completamente apolar. Completamente apolar. Los enlaces son apolares, no hay dipolo, porque tengo el mismo tipo de elemento nitrógeno en los dos lados. La electronegatividad es exactamente la misma, luego la compartición es 100% del tiempo pasarán en el nitrógeno de la izquierda, 100% del tiempo lo pasarán en el nitrógeno de la derecha, luego el enlace es completamente apolar y lo polar se va a disolver en lo apolar. Bueno, pero eso es tema del siguiente vídeo. Venga, al lío.